¿Sabes qué plaga victimiza a más personas cada año que todas las enfermedades y accidentes del mundo? Es el veneno mortal del cotilleo. La Biblia revela que Satanás el diablo es el acusador de los hermanos, Apocalipsis 12, versículo 10. ¿Pero cómo nos acusa? Difundiendo rumores y generando cotilleos. Satanás introdujo los cotilleos en el mundo poco después de la creación de Adán y Eva, cuando difundió rumores sobre Dios. Satanás les dijo a Adán y Eva que Dios les había mentido. Les hizo sospechar de la preocupación amorosa de Dios y su maravilloso plan para que toda la humanidad heredara la vida eterna. Dios le dijo al hombre, tras ponerlo en el jardín del Edén, de todo árbol del jardín puedes comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque en el día que comas de él morirás sin duda. Gen 2, versículos 16 a 17. El mandato de Dios era claro. Pero Satanás sembró dudas en la mente de la primera pareja. Les hizo cuestionar por qué Dios les había prohibido comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Les hizo sentir que Dios les estaba ocultando algo que les era bueno. Fíjate cómo Eva respondió a Satanás, que se le apareció en forma de serpiente, cuando repitió la orden de Dios. Eva le dijo a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no coméis de él, ni lo tocaréis, no fuerais morir. Gen 3. Versículos 2 a 3. ¿Por qué añadió Eva la última parte de esa frase? ¿Dónde lo oyó ella? Dios no le prohibió tocar el árbol. Les dijo a la pareja que no se lo comieran. Sí, pero en la mente de Eva, torcer el orden de Dios era necesario para expresar sus sentimientos hacia lo que ella consideraba injusto. ¿Te lo imaginas? Dios ni siquiera les permitiría tocar el fruto del árbol. Satanás ya había influido en su mente y empezó a matizar lo que Dios había dicho. Obviamente también pensaba que la pena que Dios imponía era demasiado severa. La afirmación clara, seguro que morirás, se volvió, en sus palabras, no sea que mueras. Muy posiblemente, cuanto más razonaba Ed en su propia mente, más creía que tenía razón. Se convenció de que decía la verdad. La mujer ahora sabía que Dios era realmente duro e injusto. Solo piensa, si repites algo suficientes veces, acabas creyéndolo. Y en este caso, eso es justo lo que Satanás quería que Eva hiciera. Creer que Dios era injusto para poder seducirla. Adán y Eva desobedecieron a Dios tomando el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La mente carnal siempre busca su propio camino, su propio engrandecimiento. Quiere tener razón. La autojustificación es una forma de lograr ese objetivo. La acusación es otra. Ambos ayudan a ocultar nuestros propios errores. La mente carnal gusta de ser exaltada. Distorsionará los hechos o distorsionará las declaraciones para preservar su supuesta integridad. ¿Te das cuenta de que a menudo, durante las conversaciones, solo escuchas lo que quieres oír, y no necesariamente lo que se dijo? De un mismo modo, cuando repites lo que quieres oír, presentas la información de tal manera que acabas aparentando que no hay errores. Pero Dios ordena, no darás falso testimonio contra tu prójimo, Ex 20, versículo 16. ¿Comprendes la profundidad de este mandamiento? Dar falso testimonio contra alguien no solo puede implicar mentir, sino también acusar, cotillear y difundir rumores. Si eres realmente cristiano, nunca deberías participar en ninguna de estas actividades. No debes acusar a los demás, ya sea para defenderte, para cubrir tus errores o simplemente para quedar bien ante los demás. En otras palabras, el 9º mandamiento prohíbe mentiras, acusaciones, cotilleos y difundir rumores. Eso es dar falso testimonio. Como verdadero cristiano, debes amar a tu prójimo como a ti mismo, Mat 22, versículo 39. Pero, ¿cómo puedes amar a tu prójimo si le acusas o hablas de él?
¿Cómo puedes quererle si tú tienes algo que ver con la ruptura de su familia o su hogar o en hacerle perder a sus amigos? Satanás quiere que des falso testimonio. Le gustaría causar división entre tú y tus hermanos. Le gustaría destruir tu hogar, y haría cualquier cosa para dividir o destruir la iglesia. Cuando chismes, das falso testimonio contra tu prójimo, pero Dios dice, no darás falso testimonio. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, Rom 13, versículo 9. Detente y pregúntate. ¿Cuánto de lo que oyes es verdad? ¿Y cuánto de lo que dices, o repites, es cierto? Todos tendemos a repetir lo que oímos, o lo creemos, sin comprobar nunca los hechos. Damos por sentado lo que oímos o leemos. Pero el cotilleo nunca es toda la verdad. Puede ser parte de la verdad, o una verdad matizada, o una verdad fuera de contexto, pero nunca es toda la verdad. No existe tal cosa como la media verdad. Una mentira es una mentira, ya sea blanca, negra o sombreada. Aquí tienes una regla sencilla que debes recordar: antes de decir o repetir algo sobre tu vecino, asegúrate de tener todos los hechos, y por definición los hechos serán ciertos. Luego pregúntate, ¿estoy llamando a mi prójimo como a mí mismo cuando repito esto? Si no, estás rompiendo el mandamiento de Dios. A veces puedes ser culpable de cotilleo sin querer. Puede que no pienses que haces daño, pero el cotilleo siempre perjudica. Ya sea que te justifiques distorsionando los hechos o acuses a alguien porque él te acusa a ti, el cotilleo siempre es destructivo. En última instancia, la pena por el cotilleo es la muerte. Piensa en lo que ocurrió cuando Moisés, que hablaba con Dios, retrasó su regreso de la montaña. Los israelitas estaban preocupados por él, pero especialmente por ellos mismos. ¿Qué harían si algo le hubiera pasado a Moisés? ¿Quién los lideraría? ¿Cómo sobrevivirían en la naturaleza? No tenían fe. En su miedo, empezaron a dudar del amor de Dios hacia ellos y decidieron ir tras otros dioses. Le dijeron a Aarón, arriba, haznos dioses, que irán delante de nosotros. Pues en cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué habrá sido de él. Ex 32, versículo 1. Los israelitas construyeron un becerro de oro y empezaron a adorarlo. Olvidaron al Dios Todopoderoso que, con tremendos milagros, los sacó de la tierra de Egipto. Olvidaron sus promesas amorosas. Baja, baja, Dios instruyó a Moisés, porque tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido a sí mismo. Se han apartado rápidamente del camino que les ordené, versículos 7 a 8. Moisés, regresando apresuradamente, vio lo que estaba ocurriendo y se horrorizó. No podía creer lo que veía. ¿Qué te hizo este pueblo para que hayas traído un pecado tan grande sobre ellos? Moisés exigió a su hermano Aarón, versículo 21. Aarón estaba a cargo del pueblo en ausencia de Moisés. Por tanto, él era responsable de su conducta y comportamiento. Podría, y debería haber detenido, la creación del ternero dorado. Pero tenía miedo de la gente. ¿Aarón admitió su culpabilidad con facilidad? ¿Aceptó fácilmente su parte de responsabilidad, o se justificó? Le dijo a Moisés, no se arda la ira de mi señor, conoces al pueblo que está en el mal camino. Porque me dijeron, hacednos dioses, que irán delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué será de él. Versículos 22 a 23. Fíjate en cómo Aarón se justificaba. Pensaba que su tarea era imposible, ya que trataba con un pueblo rebelde y terco cuyo objetivo era el mal. ¿Cómo podría alguien razonar con un pueblo así? ¿Y qué hizo Aarón? Les dejaba actuar como quisieran. ¿Y cómo explicó el ternero? Pues según él, simplemente surgió por sí sola. Aarón le dijo a Moisés, y yo les dije, a todo el que tenga oro, que se lo rompa.
Así que me lo dieron, entonces lo arrojé al fuego, y de allí salió este ternero, versículo 24. Sencillo, ¿no? Todo lo que tienes que hacer para producir un becerro de oro es reunir todo el oro que encuentres y arrojarlo al fuego, y de ahí saldrá un becerro de oro. Por extraño que parezca, es con este razonamiento que la mente humana intenta justificarse. Echa la culpa a los demás, en lugar de reconocer su propia parte de culpa o responsabilidad. La forma en que Aarón describe los acontecimientos no es muy diferente de la que nosotros describiríamos los sucesos en nuestras propias vidas. Lo más probable es que nos imaginemos como inocentes en una situación paralela. ¿Era Cristo un borracho? Por supuesto que no. Pero sus perseguidores afirmaron que él lo era. Difundieron rumores sobre él. En realidad, la gente veía mal en lo que Cristo hacía. Cuando bebía vino, se convertía en un borracho a sus ojos. Cuando comía con los taberneros, se le clasificaba como uno de ellos. Cristo fue acusado sin importar lo que dijera o hiciera. Sus enemigos difundían rumores constantemente sobre él. Como dijo Cristo, porque Juan, el Bautista, no vino ni comiendo ni bebiendo, y dicen, él tiene un diablo. El Hijo del Hombre vino comiendo y bebiendo, y dicen, he aquí un hombre glotón y un bebedor de vino, amigo de taberneros y pecadores. Mat. 11, 18-19. Curiosamente, muchas de las personas que acusaban a Cristo o difundían rumores sobre él nunca le habían visto. Solo creyeron lo que habían oído, y habían oído de sus enemigos que Cristo era un borracho y un glotón. Aunque Cristo nunca rompió los mandamientos de Dios, fue acusado de romper cada uno de ellos. Cuando sanó en sábado, dijeron que rompió el sábado. Cuando afirmó que quienes hacían la voluntad de su Padre eran como miembros de su propia familia, la gente decía que Cristo no amaba a su madre, ni a sus hermanos, ni a sus hermanas. La gente ni siquiera creía que Cristo hubiera nacido del Espíritu Santo, más bien, le llamaban bastardo, uno nacido de la fornicación. A sus falsos acusadores, Cristo dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí y vine de Dios, ninguno de los dos me salió solo, pero Él me envió. ¿Por qué no entiendes mi discurso? Aunque no puedas oír mi palabra. Sois de vuestro padre el diablo, y haréis los deseos de vuestro padre. Fue un asesino desde el principio, y no se queda en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice una mentira, habla de los suyos. Porque es un mentiroso, y el padre de ella. Juan 8, versículos 42-44. De hecho, los perseguidores de Cristo no pudieron comprenderlo. Tenían como padre al diablo, que es un mentiroso. Creían en las mentiras y no en la verdad. Como dice un viejo refrán, si no quieres que la gente te crea, simplemente diles la verdad. Pero no hay excusa para que nosotros, en la Iglesia de Dios, nos comportemos como quienes no tienen el Espíritu de Dios. Siempre debemos decir la verdad. Nunca debemos decir nada que pueda dañar o perjudicar a nuestros vecinos, nunca cotillear, nunca difundir rumores. Es difícil de creer, pero incluso la gente acusó a Cristo de estar poseído por un demonio, versículo 48. Hoy en día el mundo sigue odiando a Cristo, porque no entiende sus enseñanzas. La gente sigue difundiendo rumores falsos sobre él, sus enseñanzas y el mensaje que trajo de su Padre. Si fuerais del mundo, dijo Cristo a sus discípulos, el mundo amaría a los suyos. Pero porque no sois del mundo, sino que yo os he elegido del mundo, por eso el mundo os odia. Recuerda la palabra que os dije, el siervo no es mayor que su Señor. Si me han perseguido, también te perseguirán a ti, si han guardado mi dicho, guardarán también el tuyo. Juan 15, versículos 19-20. Hoy esta profecía se está cumpliendo, tal como ocurría en los días de la iglesia primitiva. No solo los no creyentes, sino también aquellos que antes se llamaban creyentes, ahora persiguen a la iglesia.
Es imposible si no vendrán ofensas, pero ay de él, por quien viene. Lucas 17, versículo 1. Será mejor que atendamos esta fuerte advertencia. Rumores sobre la resurrección de Cristo. Los enemigos incluso difundieron mentiras y rumores sobre la resurrección de Cristo. En varias ocasiones, Cristo predijo que sería perseguido, arrestado y crucificado, pero que resucitaría tras 3 días y 3 noches. ¿Le creyeron sus perseguidores? No. Pensaban que blasfemaba contra Dios, y hacían todo lo posible por demostrar que estaba equivocado. Tras la muerte de Cristo, los sumos sacerdotes y fariseos acudieron a Pilato para pedirle que impidiera, por todos los medios posibles, el cumplimiento de la profecía de Cristo. Le dijeron: Señor, recordamos que ese engañador dijo, mientras aún vivía, que después de 3 días resucitará. Por tanto, ordenad que el sepulcro esté asegurado hasta el tercer día, para que sus discípulos no vengan de noche y se lo lleven, y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. Así será el último error peor que el primero. Mat. 27, versículos 63 a 64. Qué curioso. No solo no creían en Cristo, sino que también sospechaban de los demás. Querían una acción definitiva y garantías por parte del gobernador. Pilato, como siempre, encontró la manera de eludir sus responsabilidades. Les entregó el asunto y les dijo que hicieran lo que consideraran necesario. Así fueron, y aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y pusieron una guardia. Versículo 66. ¿Qué pasó entonces? Cristo resucitó de entre los muertos, tal como había profetizado. Los guardias no pudieron evitar que el ángel del Señor rodara la piedra hacia atrás y abriera la puerta. Cuando regresaron a la ciudad y contaron a los sumos sacerdotes lo ocurrido, estos aconsejaron a los guardias que negaran los hechos y difundieran nuevos rumores. Cuando los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron con los ancianos y se habían consultado, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid, sus discípulos vinieron de noche y se lo llevaron mientras dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, lo persuadiremos y os aseguraremos. Mat. 28, versículos 12 a 14. Así se perpetuó esta completa y atroz fabricación. Versículo 15. Quienes persiguieron a Cristo no se detuvieron ante nada. Adoptaron todos los medios despreciables para causar división entre los hermanos y detener la proclamación del Evangelio. Satanás era su principal consejero. De una forma u otra, le dejaron guiarles. Lo mismo ocurre hoy en día. Satanás sigue queriendo dividir a la Iglesia y detener la proclamación del Evangelio. Quienes persiguen a la Iglesia vuelven a ser guiados e influenciados por él. Examina tu corazón. Recuerda, la raíz del cotilleo puede ser la autojustificación, los celos, un espíritu de venganza o simplemente vanidad. Pero sea cual sea la causa, el cotilleo es pecado. Rompe el 9º mandamiento. Dios odia el cotilleo. Estas 6 cosas odia el Señor. Sí, 7 son abominaciones para él: una mirada orgullosa, una lengua mentirosa y manos que derraman sangre inocente, un corazón que alimenta imaginaciones malvadas, pies que son rápidos en correr al mal, un falso testimonio que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Provincia 6, versículos 16 a 19. Prácticamente todas las 7 cosas mencionadas en estos versículos tienen que ver con mentir, cotillear, difundir rumores y sembrar discordia entre los hermanos. Dios dijo a su pueblo: no subirás ni bajarás como narrador entre tu pueblo, ni te enfrentarás a la sangre de tu prójimo, yo soy el Señor. No odiarás a tu hermano en tu corazón, en cualquier caso reprenderás a tu prójimo, y no sufrirás pecado sobre él. No vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Lev. 19, versículos 16 a 18.
Como pueblo de Dios, su iglesia, ya es hora de que despertemos y obedezcamos sus mandamientos con seriedad y con el corazón. Ya es hora de que los hermanos de todas partes dejen de difundir rumores, de buscar venganza o de guardar rencores entre ellos. Detener los cotilleos. ¿Se ha convertido el cotilleo en un hábito tan arraigado en tu vida que no sabes cómo erradicarlo? ¿De verdad quieres cambiar? Como el cotilleo es una de las herramientas de Satanás, solo puedes superarlo usando las herramientas de amor que Dios te da a través de su Espíritu Santo. Satanás pondrá pensamientos malignos en tu mente. Te incitará a justificarte, a culpar a los demás y a acusarlos. Dios quiere que reconozcas tus errores y te arrepientas de tus pecados. Dios te dice que no te justifiques, que no juzgues a los demás, que no acuses. Solo Dios es el juez, y la venganza es suya. Ponte de rodillas y pide a Dios cada día que te ayude a examinar tu corazón, que te ayude a dejar de cotillear. Nunca digas nada que pueda hacer daño a tu hermano. Mantén tu mente constantemente centrada en Dios y en su Evangelio. El Evangelio es una buena noticia, el cotilleo es mala noticia. La ociosidad suele generar cotilleos. Por eso, estate tan ocupado haciendo lo correcto ante los ojos de Dios que no tengas tiempo para quedarte ocioso. Sustituye el cotilleo por el Evangelio. El apóstol Pablo, en su epístola a Tito, nos enseña cómo superar los cotilleos, sea cual sea nuestra edad o ocupación. Les dice a los ancianos: sé sobrio, grave, serio, templado, sano en la fe, en la caridad, amor, en la paciencia. Tit. 2, versículo 2. Si los hombres mayores siguieran este consejo, nunca tendrían tiempo para cotillear. A las mujeres mayores, Pablo escribe: de igual manera, que sean en comportamiento como corresponde a la santidad, no falsas acusadoras, no dadas a mucho vino, maestras de cosas buenas, para que enseñen a las jóvenes a estar sobrias, a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser discretas, castas, cuidadoras en casa, buenas, obedientes a sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Versículos 3 a 5. Eso no son solo palabras. Son mandamientos de Dios. A los jóvenes, Pablo escribe: los jóvenes también exhortan a ser sobrios. En todo, muestra un patrón de buenas obras, en doctrina que muestre incorruptibilidad, gravedad, sinceridad, habla sana que no puede ser condenada, que el que sea contrario pueda avergonzarse, sin tener nada malo que decir de ti. Versículos 6 a 8. Si todos nos mostramos en todas las cosas patrones de buenas obras, no habrá ningún cotilleo en la iglesia de Dios. ¿Quieres tener buenos amigos? Si es así, entonces sé un buen amigo tú mismo. ¿Quieres que los demás hablen bien de ti? Habla bien de ellos. Si quieres que te ayuden, primero ayuda a los demás. Si quieres que los hermanos de la iglesia sean mejores cristianos, sé mejor cristiano tuyo. Sencillo, ¿no? La verdad siempre es sencilla, pero la mente carnal la hace parecer complicada. Aquí tienes 3 reglas sencillas que te ayudarán a dejar de cotillear. Primero, antes de repetir nada sobre nadie, pregúntate: ¿tengo todos los hechos? Si no, lo que dices puede no ser cierto. Vas a esparcir rumores. Dios te ordena: prueba todas las cosas, sujeta firmemente lo que es bueno. Tes. 5, versículo 2. Segundo, antes de repetir algo que hayas oído sobre alguien, pregúntate: ¿puedo contar esto en presencia de la persona implicada? Si no puedes, entonces no deberías contarlo en su ausencia. En otras palabras, no digas nada sobre nadie que no estés dispuesto a decirle a la cara. Cristo dijo que solo los misericordiosos obtendrán misericordia. Mat. 5, versículo 7. Pero, ¿cómo se puede ser misericordioso si se difunden rumores sobre el vecino? Cristo también dijo que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Versículo 9. Un cotillo no es un pacificador.
La tercera regla es tan simple como las dos primeras. Después de haber obtenido todos los hechos y de haber comprobado, con toda honestidad, que puede repetir en presencia de la persona implicada lo que ha oído sobre ella, pregúntate, ¿te servirá de algo decir esto? ¿Ayudará? ¿De verdad es beneficioso? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, no repitas lo que has oído.